toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vemos entonces que hay plantas plantadas por Dios, Então vemos que há plantas plantadas por Deus, las cuales Él cuida, das quais Ele cuida, Él vigila, Ele vigia, Él las limpia Ele as limpa para que produzcan más fruto, para que produzam mais fruto. y hay otras que no son plantadas por Dios. E há outras que não são plantadas por Deus. Seguimos alabando a Dios mientras que pasa adelante el mensajero. Seguimos cantando, louvando a Deus. Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Río de Janeiro. Muito bom dia, amados irmãos e amigos aqui presentes no Rio de Janeiro. Esto aquí es Santa Cruz, Miguel, ¿o qué es? Esto es Campo Grande. Aquí en Campo Grande de Río de Janeiro, Brasil. Aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo final. Para lo cual quiero leer en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Para o que quero ler em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. E se alguém também milita como atleta, não é coroado, senão militar legitimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O lavrador, para participar dos frutos, primeiro deve trabalhar. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Considera o que digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es O nosso tema é el buen labrador de Jesucristo. o bom lavrador de Jesus Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar se queiram pela bondade. Para ser labradores de Jesucristo, Para sermos lavradores de Jesus Cristo, tiene que haber un campo donde estar trabajando. tem que haver campo onde se está trabalhando Y donde se esté sembrando simiente. e onde se esteja semeando a semente. Este campo Este campo
es el campo de Dios, é o campo de Deus, la propiedad de Dios. a propriedade de Deus. Él habló en una parábola en sus días, Ele falou em uma parábola em seus dias, la cual se encuentra en el capítulo 21 de San Mateo, a qual encontra-se no capítulo 21 de São Mateus, versos 33 al 46, do verso 33 ao 46, y dijo: e disse: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, y los labradores tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram mataram o outro e apedrejaram o outro. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrás respeto a mi hijo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dizem-lhe eles: dará prontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Disse Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava
falava deles. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. En esta parábola, Nesta parábola, Cristo muestra Cristo mostra que el reino de Dios que o reino de Deus estaba en medio del pueblo hebreo, estava entre o povo hebreu, pero tenía que producir los frutos del reino de Dios. mas que tinha que produzir os frutos do reino de Deus. Y el fruto del reino de Dios E o fruto do reino de Deus son hijos e hijas de Dios. são filhos e filhas de Deus. Y ahora, E agora, el reino de Dios, o reino de Deus. Cristo dice Cristo diz que será quitado del pueblo hebreo que esse será tirado do povo y hebreu será dado a gente que produzca los frutos de él. e que será dado a pessoas que produzam o seu fruto. Por lo tanto, Portanto, el reino de Dios o reino de Deus ya no estaría en medio del pueblo hebreo. já não estaria entre o povo hebreu. Y ahora el reino de Dios E agora o reino de Deus estará recibiendo estaria recebendo hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, através de crer em Jesus, lavar nuestros pecados en su sangre, lavar os nossos ser bautizados en su nombre sermos batizados em y seu nome, recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y nacer en el reino de Dios. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar pode entrar al reino de Dios. Dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan. em São João. Y ahora E agora, el reino de Dios, o reino de los cielos, o reino do céu estaría estaria entregado entregue a siervos, a obreros a que producirían y darían el fruto daria fruto a Cristo, darían el fruto de hijos e hijas de Dios a Jesucristo, y por medio de Jesucristo nacerían en el reino de Dios hijos e hijas de Dios. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo está está en manos em mãos de los obreros dos obreiros fieles y prudentes que Jesucristo ha colocado en su iglesia, sua igreja, que son los apóstoles, los 7 iglesias mensajeros y el ángel del Señor Jesucristo. Todos esos mensajeros de Dios mensageiros han estado trabajando ficaram trabalhando en la obra de Dios, de Deus en la viña del Señor, na vida do Senhor. y de etapa en etapa E etapa em etapa encontramos encontramos que la viña del Señor a vida do Senhor ha producido tem produzido hijos filhos, e hijas de Dios filhas de Deus y han sido dados e para Dios. para Deus El fruto todos os frutos de la viña del Señor da vida do Senhor es para Dios. que é para Deus. Por lo tanto, Portanto, esos mensajeros, como los apóstoles como os apóstolos y los 7 iglesias mensajeros y el ángel de Jesucristo, son são labradores lavradores, que trabajan en la viña del Señor. filhos do Senhor, Y junto a ellos, e junto com y eles, para trabajar en la viña del Señor, para trabalharem na vida, Jesucristo ha colocado Jesus Cristo colocou obreros junto a esos mensajeros, maravillosos colaboradores, maravilhosos para trabajar para trabalhar en la viña del Señor. vida do Senhor. Y así, E assim, que la viña del Señor a vida do Senhor lleve mucho fruto, produza muito fruto, muchos hijos muitos filhos e hijas de Dios. filhas de Deus. Jesucristo dijo, Jesus Cristo diz, yo soy la vid verdadera, eu sou a vida mi Padre es el labrador. meu Pai é o lavrador. Y ahora E agora, Dios Deus se presenta aquí, o es presentado por Cristo aquí, se apresenta ou é apresentado como el labrador. aqui como o lavrador. Y para hacer esa labor, E para fazer esse lavrador, Dios en Espíritu Santo Deus em Espírito Santo obra por medio de sus mensajeros de edad en edad. que era em era. San Juan capítulo 15, São João, capítulo 15, verso 1 y adelante, do verso 1 em diante. dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Já vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Está em mim e eu em vós. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. La persona tiene que estar en Cristo, A pessoa tem que estar habiéndolo recibido como su Salvador, tendo recebido como habiendo seu lavado Salvador, sus pecados en la sangre de Cristo, tendo lavado seus habiendo pecados, sido bautizado en su nombre y habiendo recibido el Espíritu Santo, tendo recebido o Espírito para que así para que assim la vida de Cristo, que es el Espíritu Santo, fluya a través de la persona y produzca el Espíritu Santo los frutos a través de la persona. Eso es para la persona como individuo, isso é para a pessoa como indivíduo, para la iglesia para a igreja, como cuerpo místico de como creyentes. corpo místico de crentes. Es en la misma forma. Da mesma forma, El Espíritu Santo, o Espírito que es Santo, la vida de Jesucristo, a vida de Jesus, viene a su iglesia por medio de la manifestación del Espíritu Santo en cada ángel mensajero para llevar mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en cada edad, en cada etapa del cuerpo místico de Jesucristo. Jesus Cristo. Y ahora, E agora, separados de Cristo, separado de Cristo, los mensajeros os mensageiros no pueden estar, não podem, porque de otra forma porque de outra forma no producirían não el fruto de hijos e hijas de Dios. Pero estando esos mensajeros en Cristo, mensageiros estando em Cristo producirán produzirão el fruto fruto correspondiente a cada edad. correspondente a cada era. Y así la iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus Cristo tendrá hijos e hijas de Dios. terá filhos e filhas de Vean Deus, cómo la vida de Cristo terão como a vida de Cristo en el Espíritu Santo em Espírito está en su iglesia está em de edad en edad, de era em era, manifestándose por medio de cada ángel mensajero, para que así la iglesia assim a igreja produzca el fruto de hijos e hijas de Dios. filhas de Deus. La iglesia del Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo es é el producto o produto de Cristo. de Cristo. Cristo es la vid verdadera. Cristo é a videira verdadeira. Y Él dice, E ele diz: y vosotros sois los pámpanos. e vós sois os ramos. Y ahora E agora, los pámpanos os ramos son las ramas, são los gallos son las ramas. os galhos, são os ramos. ¿Dónde lleva el fruto la vid? ¿Dónde lleva uvas? Aonde produz o fruto a videira? Aonde produz uvas? ¿En el tronco? No tronco? No, Não. en las ramas. Nos ramos, De etapa en etapa de etapa em etapa, encontramos encontramos que ha surgido la rama que surgiu a rama del tronco de Cristo. de Cristo. Esta rama Esse ramo es la edad. é a era. 7 ramas, 7 ramos, 7 edades. 7 eras. Y luego E a seguir surge la rama del día postrero, surge o ramo do último dia, la edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Esas ramas, Esses ramos, las 7 ramas os 7 ramos, de las 7 edades de la iglesia, más el tiempo de los apóstoles, no tempo dos apóstolos, más la edad de la piedra angular, mas a era da pedra angular son las ramas são os ramos donde Cristo produce onde Cristo produz el fruto, la vida de Cristo. El Espíritu Santo en esas ramas produce hijos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Están a cargo Estão de las labores carregados os labores de esa vid verdadera. desta videira verdadeira. Dios, Deus, por medio de sus mensajeros seus mensageiros, de edad en edad. de era em era. Esos mensajeros Esses mensageiros, para cada edad. El mensajero es el buen é sembrador o bom semeador, de Jesucristo, Jesus Cristo, porque está en él porque nele está Dios, Deus, en el Espíritu Santo, llevando a cabo realizando la a obra obra de siembra. de
semeadura, para que así para que assim, nazcan en esa vid verdadera, nessa vida, en esas ramas, nesses ramos, los hijos e hijos de Dios. os filhos e filhas de Deus. Y ahora E agora, la vid verdadera a videira verdadeira está está en el viñedo no vinhedo de Dios, de Deus, en el campo de Dios. no campo de Deus. Está Está ahí sembrada. aí semeada. Encontramos Encontramos que esa vid verdadera essa videira verdadeira tiene que producir tem que produzir hijos verdaderos de Dios. filhos verdadeiros de Deus. Es Jesucristo É Jesus Cristo el que produce o que produz hijos e hijos de Dios filhos e filhas de Deus por medio através de sus ramas, de seus ramos, por medio de las ramas de la vid verdadera, por medio de su iglesia en sus diferentes etapas. em suas várias etapas. Cristo produce Cristo produz hijos filhos, e hijas de Dios, filhas de Deus, hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de Deus, del reino de Dios. do reino de Deus. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que así como Israel que assim como Israel fue una vid foi uma videira y fue una viña, e foi vinhedo, ahora la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus que es el Cristo, Israel que celestial, é o Israel celestial, es la vid é a videira y es la viña. e é o vinhedo. Porque Cristo, la vid verdadera, Cristo, a videira verdadeira, está manifestado está manifestada en la forma na forma de la vid verdadera, da videira verdadeira, con sus diferentes ramas, sus diferentes edades, com seus diversos de la iglesia, eras da igreja, de etapa en etapa. de etapa em etapa. Cada una de esas etapas Cada uma dessas etapas ha producido tem produzido hijos filhos e hijas de e Dios filhas de Deus por medio através de la vida de Cristo da vida de Cristo en su iglesia, em sua igreja, manifestándose manifestando Cristo en el Espíritu Santo Cristo em por Espírito medio del Santo, mensajero através do mensageiro de cada edad. de cada era. Todo es sencillo. Tudo é simples. Ahora, Agora, en la parábola na parábola del trigo y de la cizaña, do trigo e do joio, también encontramos também encontramos una enseñanza muy hermosa ensinamento muito que famoso Cristo da. que Cristo dá. Cristo siendo el grano de trigo Cristo sendo o grão de trigo que fue sembrado en tierra, que foi semeado na pues terra. él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y O muere, grão de trigo não cair na terra e morrer, él solo queda. ele fica só. San Juan capítulo 12, verso 24. Capítulo 12, verso 24. Y ahora en la parábola del trigo y de la E cizaña, agora na parábola do trigo e do joio, del capítulo 13 de San Mateo, do capítulo 13 de São Mateus, encontramos encontramos a Cristo Cristo enseñando ensinando acerca del reino de Dios. acerca do reino de Deus. Dice que el que siembra la buena simiente, Diz que aquele que semeia es el boa Hijo del semente Hombre. é o filho do homem. él dice que la buena simiente son los hijos del reino, Os filhos do reino. y él dice E ele disse que la cizaña que o joio son los hijos del malo, são os filhos do los maligno, hijos del diablo. os filhos Él do dice que diabo. el campo Ele disse que o campo es el mundo, é o mundo. y él dice que la siega E ele disse que a ceifa es el fin del é siglo, o fim do século. y él dice que los ángeles, E ele disse que os anjos, o que los segadores ou que os ceifeiros, son los ángeles. são os anjos. Hemos tenido Tivemos mensajeros mensageiros de edad en edad, que eram ángeles mensajeros, pero para el tiempo final mas no tempo final vienen los ángeles, los que les toca llevar a cabo la cosecha. correspondem realizar a colheita. Y ahora E agora, él dice que son los ángeles ele disse que são os anjos para el tiempo final, do tempo final. los ángeles prometidos, Os anjos los mensajeros prometidos mensageiros prometidos son são los dos olivos, as duas Moisés Moisés y Elías. e Elias. Por eso aparecieron Por isso en el monte de la no transfiguración monte da transfiguração con Jesús. com Jesus. Y ahora, para el tiempo No final, tempo final encontramos que Jesús dijo en San Mateo 16, verso 26 al 28, que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles com seus anjos para pagar a cada uno para dar a cada um según sea su obra. segundo as suas obras. Y en San Mateo 24, verso 31, E em São Mateus 24, verso 30, Jesucristo dice, Jesus Cristo y enviará a sus ángeles enviará seus con anjos gran voz de trompeta e y juntarán a sus escogidos. juntarão seus escolhidos. Los ángeles Os anjos, del Hijo del Hombre filho do homem, recogen
a los escogidos recolhe del os día do postrero. último dia. ¿Y dónde estarán? E onde é que estarão? En la vid verdadera, Na videira verdadeira, que es Cristo, que é Cristo, en la forma de su iglesia, na forma de en el día no postrero. último dia. O sea que estarán los Os escogidos escolhidos en las ramas estarão nos de la vid verdadera. da videira verdadeira. Y ahora para este tiempo final Agora, nesse tempo final, se lleva a cabo é realizada una labor muy importante, labor muito importante, en donde su final es do qual o final é el recogimiento o recolhimento de todo el trigo, de todo o trigo, que viene a ser también que também el recogimiento vem a ser o recolhimento del fruto do fruto de la vid da verdadera. videira verdadeira. Ahora, Agora, para poder comprender todos estos misterios para poder compreender todos esses mistérios y comprender e compreender quién ha sido el labrador quem foi o de labrador Jesucristo, de Jesus Cristo, correspondiente a cada tiempo, correspondente a cada tempo, junto al cual junto com o Dios qual envió Deus enviou maravillosos a colaboradores maravilhosos para trabajar para trabalhar en la viña del Señor. na vinha do Senhor. En la viña del Señor Na vinha do Senhor, es que está la vid a verdadera, videira verdadeira, Cristo, Cristo, sembrado semeado con sus diferentes ramas, com sus diferentes edades, com suas diversas eras, produciendo produzindo el fruto o fruto de hijos e hijas de Dios de edad en edad. de era em era. Ahora Agora, hemos visto temos visto que son los mensajeros de Cristo, que são os mensageiros, los apóstoles, los 7 mensajeros y el ángel de o Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, los labradores os lavradores, fieles y prudentes en la iglesia de Jesucristo. na igreja de Jesus. Y junto a ellos E junto com han eles, estado estiveram maravillosos colaboradores trabajando brazo a brazo en la viña del Señor a vida do Senhor, para que la vid verdadera a vida verdadeira, lleve mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. filhos e filhas de Ahora Deus. podemos ver Agora podemos ver que el reino de que Dios, o reino de Deus, la viña del Señor, a vida do Senhor, fue quitada foi tirada del pueblo hebreo do povo hebreu y fue dada e foi dada a obreros, a obreiros, a labradores a lavradores, que produjeran el fruto e produziram y dieran el fruto e dessem para Dios, hijos e hijas de Dios. filhas de Deus. Ese es el fruto Este é o fruto para Dios. para Deus. Y ahora, E agora, al ver ocurriendo todo esto, ao de etapa en etapa, tudo isso correndo de etapa em etapa, para el recogimiento para o recolhimento del fruto do fruto, en el día no postrero, último dia, Dios ha dicho Deus disse que enviará sus ángeles. que enviará a seus anjos. Esos son Estes são los obreros os obreiros para el día para postrero, o último dia, los segadores para llevar a cabo para realizarem la cosecha. a colheita, ¿En dónde? onde En la viña del Señor, na videira do Senhor, en la parábola del trigo y la cizaña, na parábola do trigo, pues es en el trigal pois é no, del Señor Jesucristo. na plantação de trigo do Senhor Jesus Cristo. El campo O campo es el mundo é o mundo, y encontramos e encontramos que hay trigo y que cizaña, há trigo e joio, hijos de Dios filhos de Deus e hijos del maligno. e filhos do maligno. Si Cristo dice Se Cristo diz que hay hijos de Dios, que há filhos de Deus, hay hijos de Dios. há filhos de Y si Cristo dice que también hay hijos del maligno, hijos del diablo, filhos do maligno, hay hijos del diablo también. diabo também há filhos do diabo. Por lo tanto, Portanto, comprendemos compreendemos que no todos los seres humanos nem todos os seres son humanos hijos de Dios. são filhos de Deus. Hay hijos de Dios Há filhos de Deus e hijos del maligno. e filhos do maligno. Los hijos de Dios Filhos de se Deus identifican con Dios identificam-se en la edad na era que les toca vivir. que lhes corresponde, Y los hijos del maligno se identifican con el maligno. se com o maligno. Ahora, Agora, para el tiempo final, no tempo final, que es el tiempo de la cosecha, que é o tempo da colheita, es que Cristo é que Cristo separará separará el trigo o trigo de la cizaña, do joio, separará separará los hijos de Dios os filhos de Deus de los hijos del mundo, dos filhos los hijos de Dios de los hijos del mal. dos filhos do maligno. Habrá una separación Haverá uma separação y para hacer esa separación, para fazer essa separação. el Hijo del Hombre O Filho do Homem envía envia a sus ángeles. seus anjos Es por medio através
de los ángeles del Hijo del Hombre, os anjos do Filho do que Homem, son Moisés y Elías, são Moisés los dos olivos, los dos unidos que están delante de la presencia de Dios, que na presença de que Deus se lleva a cabo é realizada esta separación. esta separação. Y los hijos de Dios, los hijos del reino, son recogidos y preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Los escogidos de Dios Os escolhidos de Deus son recogidos y colocados en el alfolí de Dios. La cizaña, que son los hijos del malo, es atada para ser echada en el horno de fuego, donde será quemada la cizaña. Serán echados serão lançados a la gran tribulación, na tribulação, donde será el lloro y el crujir de dientes, y donde el fuego atómico, fuego volcánico y fuego solar, e o fogo solar, el cual está entrando o qual está entrando ya más fuerte a la tierra a causa del problema de la capa de ozono camada de ozônio, que se está afectando, y ya hay un hueco muy grande en la capa de ozono. camada de ozônio, Vean ustedes, todo eso tudo isso producirá produzirá el fuego fogo que quemará que queimará la cizaña, o joio, fuego solar, fogo solar, fuego atómico fogo atômico, y fuego volcánico. fogo vulcânico. Y todavía E todavia hay más fuego. há mais fogo. Está Está el fuego o fogo que será producido que será produzido por el petróleo, pelo petróleo, la gasolina a gasolina, y el gas o gás que se usa que é utilizado en los hogares, porque con los terremotos y todos estos problemas nesses problemas que vendrán, que virão. se romperán esas tuberías E as tubulações y habrá fuego también. O sea, fuego por todas partes. Como hubo agua en el diluvio, por todas partes, habrá fuego por todas partes en este tiempo final para quemar la cizaña. Malaquías, Malaquias capítulo 4, verso 1, 4, verso 1, dice que habrá fuego diz que haverá y que será un día que será o ardiente como un horno. vento como uma fornalha. Malaquías capítulo 4, verso 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que esta maravilha os abraçará, diz Jeová dos exércitos, de sorte que dia não deixará nem raiz nem ramo. Pero los escogidos de Dios Mas os escolhidos de Deus no tienen que tener miedo, não têm que ter medo, porque el otro verso dice, porque no outro verso diz, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação entrará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Cristo dijo, Cristo diz, yo soy la luz del mundo. eu sou a luz, ¿Por qué? Porque Él es el sol de justicia. porque ele é o sol da justiça, Y su segunda venida e sua segunda vinda es é la venida del sol de justicia, a vinda do sol da justiça. siendo manifestado el sol de justicia O sol da justiça sendo manifesto en medio de la raza humana entre a raça humana, para resplandecer para resplandecer sobre los escogidos de Dios sobre os en la iglesia de Jesucristo. na igreja de Jesus Cristo, En el monte de la transfiguración, no monte da transfiguração, el rostro del Señor Jesucristo o rosto do Senhor resplandeció como el sol. resplandeceu como En Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse capítulo verso 15, verso 15, encontramos al Hijo del Hombre encontramos o Filho do Homem con su rostro como el sol, com o seu rosto resplandeciendo. resplandecendo. Nos habla Nos fala de la segunda venida de Cristo segunda vinda de Cristo, como el sol de justicia sol da justiça, resplandeciendo. resplandecendo. Eso está Isso está en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 15 al 16 verso 15 ao 16 de Apocalipsis. do Apocalipse. Y en Apocalipsis capítulo 10 E no Apocalipse capítulo 10 también encontramos também encontramos a Cristo Cristo
resplandeciendo. resplandecendo. En el capítulo 10 No capítulo 10, dice, verso 1 del Apocalipsis: diz no verso 1. vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol. Es Cristo, É Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, viniendo en el tiempo final. vindo no tempo final. Cristo, el ángel del pacto, Cristo, o anjo viniendo en el día postrero, vindo no último dia, como el sol de justicia, o sol da para resplandecer sobre su iglesia resplandecer sobre y traer salud, salvación, traer trazer la transformación nuestra nossa transformação. y la resurrección de los muertos en Cristo. Mortos em Cristo. El sol nace O sol nasce siempre sempre en la mañana pela manhã de un nuevo día. de novo dia. Y delante de Dios Diante de Deus hay un nuevo día, há novo dia. el día postrero. Y el día postrero, siendo O último dia para los seres humanos, es el séptimo milenio, surgiendo el séptimo milenio sétimo milênio. de Adán hacia acá, Desde Adão o até tercer milenio de Cristo hacia acá. Cristo até aqui. Cristo dijo, hablando de los creyentes Falando en Él, dele, en San Juan capítulo 6, capítulo 6, versos 39 al 40, os versos 39 ao 40. y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y esta es la voluntad del que me ha enviado, E a vontade y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. e a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Cuando Cristo resucitará a todos los que el Padre le ha dado, Quando Cristo ressuscitará todos que o Pai lhe deu, en el día postrero, no último dia, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, que é o sétimo milênio desde Adão até aqui, o tercer milenio de Cristo hacia acá. ou o terceiro milênio desde Cristo até aqui. Sigue diciendo en el verso 40, Segue dizendo no verso 40. y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. El que cree en Jesucristo O que crê em Jesus Cristo recibe vida eterna recebe a vida de eterna parte de Jesucristo. da parte de Esa es la voluntad de Dios. Esta é a vontade de Deus. Y Cristo E Cristo lo resucitará en el día postrero ressuscitará no último dia, si su cuerpo físico muere. se morrer o seu corpo físico. Pero si está vivo Mas se y estiver permanece vivo, vivo e permanecer hasta vivo, que Jesucristo resucite a los muertos en Cristo creyentes en Él, Cristo, crentes nele, entonces nosotros seremos transformados nós seremos sin ver muerte sem ver a morte. y recibiremos Receberemos el cuerpo eterno, corpo eterno, inmortal, inmortal, e incorruptible y glorificado. e glorificado. Eso es Isto é, para los que viven en este tiempo final nesse tempo final, y continúen vivos continuarem vivos hasta que Cristo até que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, obra de intercessão no la céu, cual terminará a qual cuando hayan entrado hasta el último de los escogidos de Dios escolhidos de Deus, en el reino de Cristo. reino de Deus, Y entonces se levantará del trono de intercesión, se levantará do trono de intercessão, tomará el título de propiedad, tomará o título de el libro de los 7 sellos, que es el libro de la vida del Cordero, livro da vida do Cordeiro, y reclamará e reclamará a todos los que él ha redimido con su sangre preciosa, que redimiu com seu resucitar a los muertos en Cristo, en cuerpos eternos, y a nosotros nos transformará. transformará. Esa es una promesa Esta é uma promessa para nosotros los que vivimos para nós que estamos vivos. y para los muertos en Cristo. La de ellos es que serán resucitados en cuerpos eternos. Y para nosotros,
si permanecemos vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo, la promesa es que seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo eterno, inmortal y jovencito para toda la eternidad y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora estamos viviendo en un tiempo muy glorioso en el cual Jesucristo nos está preparando para ser transformados en este tiempo final. Ahora leamos en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, lo que está aquí profetizado para este tiempo final, para el pueblo hebreo. Pero antes se cumple espiritualmente en la iglesia de Jesucristo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él la arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vinde e tornemos para Jeová, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. ¿Para qué día establece aquí la Escritura que es la resurrección? Para que dia é estabelecido aqui na Escritura? Para el tercer día. O terceiro dia. El tercer día O terceiro dia, delante de Dios diante dele, para los seres humanos os seres humanos, es el tercer milenio de Cristo hacia acá. é o terceiro milênio de Cristo até aqui. Los días posteriores son Os últimos dias são quinto milenio, sexto milenio sexto milênio, y séptimo milenio. sétimo milênio. De los 7 días delante de Dios, 7 dias diante, que para los seres humanos son 7 milenios. são 7 milênios. Por eso, Por isso, los días postreros os últimos dias comenzaron começaram en los días de Jesucristo. os dias de Jesus. San Pablo dice São Paulo disse que aquellos eran que aqueles eram ya los días postreros. já os últimos dias. En Hebreos Em Hebreus, capítulo 1, no capítulo 1, verso 1 en adelante, verso 1 em diante, dice San Pablo: São Paulo diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pablo dice Paulo disse que Dios ha hablado por medio de su Hijo que Deus falou através do seu Filho en los días postreros nos últimos dias, y ya han transcurrido já transcorreram 2000 años 2000 anos, de Cristo hacia acá, desde Cristo até aqui, aproximadamente. aproximadamente. ¿Y cómo pueden ser aquellos los días postreros? Então, como poderiam ser aqueles os últimos dias? Porque delante de Dios Porque diante de Deus, un día dia es como 1000 años como 1000 para los seres humanos. para os seres humanos. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8. Diz em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, Y el profeta Moisés e o profeta en el Salmo 90 verso 4. no Salmo 90, verso 4. Y ahora E agora, podemos comprender podemos compreender lo que son los días postreros. que são os últimos dias, Son los milenios postreros para los seres humanos. últimos milênios para os seres humanos. Quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. E o sétimo milênio, Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, comenzó el quinto milenio. começou o quinto, Y comenzaron así e assim começaram los días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros para los seres humanos. os seres humanos. Los primeros 2 días postreros delante de Dios Os primeiros 2 últimos dias diante de Deus son el quinto milenio y séptimo milenio para los seres humanos, são o quinto milênio e o sexto milênio para os seres humanos. donde la dispensación de la gracia ha estado manifestada. Quando a dispensação da graça esteve manifesta. Y en ese tiempo final E nesse tempo se hace el entrelace fez o entrelaçamento del día postrero, del séptimo milenio, de Adán hacia acá, con el sexto milenio, do sexto milênio
para conectarse para conectar-se la dispensación del reino à dispensação do con la dispensación de la gracia. dispensação da graça. Es en este entrelace de tiempo É nesse entrelaçamento do tempo del milenio sexto y el milenio séptimo do sexto milênio e do sétimo milênio que se hace el entrelace que é feito o relacionamento de la séptima dispensación con la sexta dispensación. da sétima dispensação com a sexta dispensação. La séptima dispensación es la dispensación del reino A sétima dispensação é a dispensação do rei y la sexta dispensación es la dispensación de la gracia. e a sexta dispensação é a dispensação da graça. Por lo tanto, Portanto, Cristo tiene que enviar Cristo tem un mensajero dispensacional, a mensageiro dispensacional, un entrelace dispensacional. entrelaçamento No lo puede hacer un mensajero de edad, tiene que ser un mensajero dispensacional, que es mayor a un mensajero de edades, y tiene que venir con un mensaje dispensacional. Esa es la única forma en que puede hacerse un entrelace dispensacional, y no puede ser cualquier persona un mensajero dispensacional. Tiene que ser aquel que Dios haya ordenado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Para este entrelace dispensacional, en ese tiempo final, Jesús dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado de Jesucristo para el entrelace dispensacional de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ninguna otra persona puede llevar a cabo ese entrelace dispensacional, porque es inconcebible lo que sucede en un entrelace dispensacional, y solamente lo puede comprender un mensajero dispensacional, porque es inconcebible a la mente humana lo que sucede en un entrelace dispensacional, pero fue concebido por la mente de Dios, foi concebido pela mente de Deus. y por cuanto el pensamiento divino pasa al corazón Basta o coração y a la mente e a mente de cada profeta dispensacional, da profeta dispensacional puede ser entonces captado por un mensajero dispensacional mensageiro dispensacional. y proclamado ese misterio Esse mistério proclamado a la iglesia de Jesucristo, à igreja de Jesus Cristo, a la viña de Dios, à vinha de Deus, para que así para que assim se lleve a cabo seja ese entrelace dispensacional e entrelaçamento dispensacional donde son llamados quando são y juntados juntados todos los escogidos de Dios. Siempre es en el entrelace dispensacional sempre há um entrelaçamento dispensacional donde se lleva a cabo quando é realizada la cosecha. a colheita. Miren ustedes, Em en San Juan, São João, capítulo 4, no capítulo 4, Cristo habla de una cosecha aquí uma colheita aqui, y dice a sus discípulos, a seus discípulos, capítulo 4, capítulo 4, verso 34 en adelante, do verso 34 em diante. Jesús les dijo, Jesus disse: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim eles também, como ceifa, ambos se regocijem. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Encontramos a Jesús Encontramos Jesus hablando a sus discípulos falando a seus discípulos y diciéndole e dizendo que otros trabajaron que outros trabalharam y ahora Él envía e agora tem a sus discípulos discípulos a cegar, para ceifarem, a llevar a cabo una cosecha. realizarem uma colheita. Estaban cosechando Estavam colhendo todo lo que había sido sembrado tudo que fora semeado y había nacido e nasceu en la dispensación de la ley. Ahora agora. estaban cegando, Estavam ceifando cosechando para colocar en la dispensación de la gracia todo ese fruto. todo aquele fruto. Y para el tiempo final No tempo final se cosecha é colhido todo lo que ha sido sembrado y nacido en la dispensación de la gracia, e foi semeado e nasceu na dispensação da graça. que es la sexta dispensación, E a sexta dispensação y se coloca, é colocar se recoge el fruto fruto é recolhido y se coloca en la dispensación del reino. dispensação do reino. Cristo dijo Cristo disse en San Mateo 24, verso 31, em São Mateus 21, y enviará a sus ángeles e ele enviará y juntarán, os juntarão es para juntar, para recoger, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta grande voz y juntarán a sus escogidos vai e juntarão os de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. da extremidade a outra do céu. ¿Con qué son enviados los ángeles del Hijo del Hombre Com que são para recoger a los escogidos de Dios? filhos do homem para Con la gran voz de trompeta, Deus, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Con ese mensaje del Evangelio del Reino son enviados los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de los dos olivos, los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. da presença de Deus, Así como estaban delante del trono las 7 lámparas de fuego, que son esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo en los 7 iglesias mensajeros. Y cuando se cumplieron esas manifestaciones en medio de la iglesia de Jesucristo, ahí estaban las 7 lámparas de fuego encendidas delante del trono de Dios. Ahora estaban materializadas en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y así, el candelabro con sus 7 lámparas que colocó Moisés en el lugar santo del tabernáculo que construyó, y también el candelabro colocado allá en el tabernáculo que construyó Moisés se materializó en la iglesia de Jesucristo. Cuando se cumplieron esas 7 edades con los 7 iglesias mensajeros, eso es el candelabro con sus 7 lámparas y sus 7 mechas encendidas con el fuego del Espíritu Santo. Cristo está materializando en su iglesia todo lo que estaba en el tabernáculo que construyó Moisés y lo que estaba en el templo que construyó Moisés, Salomón. ¿Por qué? Porque esos templos representan el templo celestial de Dios. Y ahora Jesucristo está materializando en su iglesia el templo celestial de Dios. Por lo tanto, así como el tabernáculo de Moisés y el templo que construyó Salomón fueron la representación del templo de Dios celestial aquí en la tierra, esa era la representación del templo celestial de Dios. Estaba representado en un templo hecho aquí en la tierra. Esas son las 2 construcciones más grandes que la raza humana ha tenido en esta tierra. Más grandes que esas construcciones no las hay. Después le sigue la gran pirámide. En cuanto a construcciones físicas. construções físicas. Pero ahora Mas agora Jesucristo está construyendo está construindo el templo, el edificio más importante de los cielos y de la tierra. Es un templo espiritual, es su iglesia. Ese es el templo para Dios, donde Dios se morará en toda su plenitud. Y está siendo construido con piedras vivas, con seres humanos. Esa es la iglesia de Jesucristo. esta é a igreja de Jesus Cristo. Y es ahí E aí, donde Cristo
coloca coloca sus dos ungidos, os dois ungidos, que son los dos olivos. são as duas oliveiras. ¿Dónde estaban los dos olivos? Onde é que as duas oliveiras Los dos querubines de olivo, de oliveira cubiertos de oro, en el templo que construyó Salomón, estaban en el lugar santísimo. estavam no lugar santíssimo? Cristo coloca en el lugar santísimo de su templo espiritual, Espiritual. que es la edad de la piedra angular, coloca a los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Y así como usó los ministerios de cada ángel mensajero en edades pasadas para llamar por medio de ellos a sus escogidos de cada edad, por medio de los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías, en el día postrero llama y junta a sus escogidos del día postrero en la edad de la piedra angular. Esos ministerios estarán manifestados a través de carne humana, como estuvieron manifestados a través de carne humana las 7 lámparas de fuego que estaban delante de la presencia de Dios, delante del trono. Y ahora es en el día postrero donde los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, los ministerios de Moisés y Elías, estarán manifestados en carne humana, en el mensajero del día postrero, el ángel del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Así como se cumplió cada etapa de la iglesia de Jesucristo en un territorio señalado por Dios, el tiempo de los apóstoles se cumplió en la tierra de Israel, luego en Asia Menor, la primera edad de la iglesia, donde San Pablo fue su mensajero, luego la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta se cumplieron en Europa, donde Cristo envió 5 mensajeros, cada uno para su edad. Luego la séptima edad se cumplió en Norteamérica, donde envió al reverendo William Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo y séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Y luego la edad de la piedra angular se cumple en la América Latina y el Caribe, donde envía a su ángel mensajero para llamar con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino a todos los escogidos de Dios y colocarlos, ¿dónde? En el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo. Es ahí donde son manifestados los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Cristo materializa lo que es en el cielo en su iglesia aquí en la tierra. Por eso los ministerios de los dos olivos corresponden al lugar santísimo, porque allí estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro. La madera representa la parte humana y el oro representa la parte divina, a Dios manifestado en esos dos olivos, para llamar y juntar a los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Somos las personas más privilegiadas de todos los escogidos de Dios, porque nos ha tocado la mejor parte en el templo del Señor. Nos ha tocado el lugar santísimo, que es donde la gloria de Jesucristo es manifestada en este tiempo final. Es el lugar donde Cristo en este tiempo final se manifiesta y donde Él muestra su gloria y donde Él llama y junta a sus escogidos y los prepara para ser transformados y obtener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Pero si alguno se ha ido antes, regresará a la edad de la piedra angular. Y los muertos en Cristo regresarán a la tierra y regresarán en el tiempo de la edad de la piedra angular, que es este tiempo final, porque el tiempo de ellos ya terminó. Ahora todo esto ocurre
en la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus. La iglesia del Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo es la planta de trigo é a planta de trigo que nació que nasceu por medio de Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. foi semeado na terra. La planta de trigo es la que lleva el fruto, Leva o fruto los granos de trigo, dos grãos de trigo, hijos e hijas de Dios. filhos de Deus. Y ahora, E agora, para la planta de trigo, a planta de trigo, hay una bendición muy grande uma bênção muito prometida grande, prometida para este tiempo final. no tempo final. Dice el reverendo William Branham O reverendo William Branham, en el mensaje na mensagem de las 7 edades de la iglesia, Eras da Igreja, página 431, 431. por medio de la lluvia de la enseñanza o temprana, Através da chuva do ensinamento temporal, ahora la lluvia temprana a chuva temporal es la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. é a chuva do ensinamento da primeira vinda de Cristo. Con esa lluvia Com essa chuva han sido llamados foram chamados y juntados e juntados los escogidos de Dios os filhos de Deus de cada edad. de cada era. Pero hay una lluvia tardía. Mas há uma chuva seródia. Vamos a ver. Vejamos. Enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. Em seguida virá a chuva para a colheita ou fé para o arrebatamento. O sea, la lluvia de la enseñanza Ou seja, a chuva do ensinamento para la cosecha para a colheita o fe para el rapto. ou fé para o arrebatamento. La lluvia de la enseñanza A chuva do ensinamento, de la segunda venida de Cristo segunda vinda de Cristo, es la lluvia tardía. é a chuva tardia. Así como hemos recibido Assim como recebemos la lluvia temprana a chuva temporária de la enseñanza do ensinamento de la primera venida de Cristo de Cristo para obtener para obter el perdón de nuestros pecados, os nossos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, como nosso Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre seu nome, y recibiendo recebendo el don de su Espíritu Santo. o seu Espírito Así hemos obtenido Santo, tivemos el nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo teofánico pânico de la sexta dimensión. desta dimensão. Miren todo lo que se obtiene Tudo que se obtém al recibir ao receber la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Sin esa lluvia, a primeira vinda de Cristo. Sem essa chuva, ninguna persona nenhuma pessoa puede recibir a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, ninguna persona puede lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Pero con esa enseñanza de la primera venida de Cristo, como Cordero de Dios, en su obra de redención en la cruz del Calvario, entonces lo reconocemos, o reconhecer lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en su nombre y recibimos el don del Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así nacemos en la iglesia de Jesucristo. Así nacemos como fruto de Cristo a través de su iglesia. Es el fruto de Cristo reproduciéndose a través de su iglesia. Cristo es el segundo don, reproduciéndose por medio de la segunda Eva, que es su iglesia. Y se reproduce en hijos e hijas de Dios. Como el grano de trigo se reproduce en granos de trigo. Muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Porque el grano de trigo que fue sembrado en tierra es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tiene que reproducirse en hijos e hijas de Dios. Mucho fruto lleva, muchos hijos e hijas de Dios. Y todo esto tudo isso. en el campo del Señor. Y ahora E agora, nos dice Dios por medio del profeta Zacarías en el capítulo 10, verso 1: Deus nos diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1. pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Vinde a Jeová chuva a chuva seródia. La estación tardía. Pediu ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, En el día postrero, no último dia, el fin del tiempo. no fim do tempo.
Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Jeová lhe faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Cuando vemos Quando vemos que está relampagueando, está relampejando, sabemos sabemos que hay lluvia por ahí. que há chuva por aí. El Hijo del Hombre O Filho do Homem, relampagueando y resplandeciendo en el occidente relampejando e resplandecendo nos asegura nos assegura la lluvia tardía. chuva serôdia, La lluvia tardía a chuva de la serôdia, enseñanza de la segunda venida de Cristo. segunda vinda de Cristo. Esa es la lluvia Esta é a chuva que nos da que nos dá la fe a fé para ser transformados sermos y raptados. e arrebatados. Esa es la lluvia Esta é a chuva de la cosecha. da colheita. Sin esa lluvia Sem essa chuva, no hay cosecha. Sin esa lluvia no hay fe de rapto. Sin esa lluvia no hay recogimiento de los escogidos. Sin esa lluvia no hay transformación. Sin esa lluvia no hay rapto o arrebatamiento de los hijos de Dios para ir a la cena de la boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. nosso Pai Celestial. Y ahora E agora podemos ver podemos ver el porqué. o porquê Se requiere que requer la lluvia tardía. chuva serôdia. El reverendo William Branham, hablándonos de la fe de rapto en el mensaje Mensagem de los 7 sellos, da Cristãos páginas 128, 28 dice: ahora los 7 tronos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Agora os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Y ahora E agora habíamos visto temos visto que el Hijo del Hombre, que o Filho do Homem, como el relámpago que sale del oriente, sai do Oriente, se muestra se mostra en el occidente. no Ocidente. Cristo relampagueando Cristo relampejando en el occidente. no Ocidente. Y ahora E agora el reverendo William Branham o dice reverendo William Branham diz: que los 7 truenos, os 7 trovões, por lo tanto, portanto, está relampagueando está en el occidente y está tronando. Siempre que hay relámpagos, hay truenos también. Los 7 truenos, la voz de Cristo, a voz de Cristo, del Hijo del Hombre, Filho do Homem, que relampaguea y resplandece en el occidente, desce no truena en el occidente también, Ocidente também, para darnos para nos dar la lluvia tardía a chuva de la serôdia, enseñanza o ensinamento de la segunda venida de Cristo, de Cristo, como el león de la tribu de Judá, da tribo de Judá, como rey de reyes os reis, y señor de señores dos senhores, en su obra na sua obra de reclamo. da reclamação. Y ahora, E agora, ¿para cuándo y para qué lugar es la lluvia tardía? para quando e em que lugar é a chuva serôdia? Dice el reverendo William Branham Diz o reverendo William Branham, en el libro de citas, o livro de página 32, que contiene un extracto que contém del mensaje lluvia temprana y tardía. Dice en el párrafo 273, 273, en los últimos días habrá una lluvia tardía nos últimos dias haverá uma chuva tardia, y la lluvia temprana y tardía estarán juntas. e a chuva temporânea e tardia estarão juntas. O sea, Ou seja, la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, como Cordeiro de Deus na sua estará esa enseñanza junta estará esse ensinamento con la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Estarán cayendo juntas. O sea, que por medio del mensajero del día postrero, del séptimo milenio y de la dispensación del reino, vendrá la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que los últimos escogidos de Dios que estarán en la tierra reciban a Cristo como su Salvador y sean colocados en el cuerpo místico de Cristo. Sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, reciban el Espíritu Santo y nazcan en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Cristo, y así obtengan su nuevo nacimiento. novo nascimento. Y luego, por medio de la lluvia
tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo estén recogidos en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y sean preparados para ser transformados en este tiempo final por medio de la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Somos preparados para ser transformados en ese tiempo final y ser llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Y ahora, ¿dónde tiene que caer esta lluvia tardía unida con la lluvia temprana? La primera lluvia fue en el este. O sea que en el este, la tierra de Israel, cayó la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y allá se cumplió la primera venida de Cristo. Y de allí surgió la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Comenzó en el este, allá en la tierra de Israel. Y esa lluvia ha estado cayendo por todos los lugares a medida que han ido pasando las edades de la iglesia. Pero ahora la lluvia tardía, vamos a ver dónde caerá, conforme a la profecía dada por el reverendo William Branham. Dice, la primera lluvia fue en el este. La lluvia tardía es en el oeste. Y el oeste es el continente americano. Y ahora, de edad en edad, encontramos que la lluvia que comenzó en el este, la lluvia temprana, ha ido cayendo de edad en edad. Y en este tiempo final se junta con la lluvia tardía. ¿Y dónde se juntan? En el oeste. Es en el oeste que se juntan ambas lluvias. Como también es en el oeste donde se junta el sol y la luz del día. Cuando termina, se junta con la luz del nuevo día. Conforme al calendario hebreo, los días terminan en la tarde y comienzan en la tarde, a la caída del sol. Depende la temporada. Si es en invierno, la caída del sol es más temprano. Si es en verano, la caída del sol es más tarde. A la caída del sol termina un día, por lo tanto terminó la luz de ese día. Aunque sigue alumbrando el sol, y las personas pueden seguir viendo el sol. Pero si usted, a la caída del sol, en el tiempo señalado por ellos, en donde termina el día para ellos y comienza el otro día, digamos que es un viernes y se llega a la caída del sol, hasta ahí llegó el viernes. Y usted le puede decir a un judío, hoy viernes, él te dice, hoy sábado. De la caída del sol en adelante, de cierta hora en adelante y cierto minuto, ya es sábado. Le puedes decir, vamos a viajar a otra ciudad, o vamos a trabajar, porque todavía estamos viendo hay sol. Él te dice, es día de reposo, es sábado. Usted puede discutir, no, hoy es viernes. Es viernes para usted, pero es sábado para los hebreos, porque ya terminó el día viernes y comenzó el día sábado, aunque usted todavía está viendo la luz del sol, pero esa es la luz de un nuevo día, es la luz del sábado, y se ve primero en la tarde y luego la verá de nuevo
en la mañana. pela manhã. Cuando amanezca Quando amanheça el nuevo día, o novo dia. pero recuerden, Mas recorda, ya había comenzado en la tarde. já começou pela tarde. Y son privilegiados E são privilegiados aquellos que pueden ver aqueles que podem ver la luz del nuevo día a luz de um novo dia que va a salir en la mañana. que vai sair pela Si la pueden ver en la tarde, podem vê-la se estarán alumbrando estarão con esa luz que alumbrará durante todo el día cuando amanezca el nuevo día. o novo dia. Por lo tanto, Portanto, con la luz de la enseñanza o ensinamento del nuevo día, do novo dia, con la luz de la enseñanza o ensinamento que se obtiene que se obtém en la tarde, pela tarde, cuando ya quando já ha terminado un día y está ahí entrelazándose en la tarde un nuevo día, esa misma luz y ese mismo sol es el que resplandecerá resplandecerá por la mañana pela manhã y saldrá por el este. e sairá pelo Cuando se manifieste por el este quando se manifesta pelo con el pueblo hebreo, o povo hebreu será la misma luz pela mesma luz que usted vio en la tarde, que se viu pela tarde. en el oeste. No oeste, En el oeste se ve no oeste, la luz que va a salir por el este no para el pueblo hebreo. leste para o povo hebreu. O sea, Ou seja, que el mismo mensaje, a mesma mensagem, la misma revelación a mesma revelação que los escogidos de dos Dios escolhidos de Deus ven en el oeste no oeste por medio através de la luz da luz del sol do sol de Jesucristo, Jesus Cristo resplandeciendo, saliendo saindo para nosotros, surgiendo para nosotros, para nós. alumbrándonos el alma y el entendimiento. Então, Es la misma luz mesma luz con el mismo sol, com o mesmo sol, el mismo Cristo o mesmo Cristo que nacerá que nascerá por este no y alumbrará leste al pueblo hebreo con el mismo mensaje del Evangelio del Reino. Evangelho do O sea que los primeros que reciben el mensaje del Evangelio del Reino son los escogidos de Dios del cuerpo místico de Cristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, Salomão construiu en el oeste. ¿Dónde está el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? ritual de Cristo En el oeste. no oeste, Es la edad de la piedra angular, da pedra angular, formada formada por piedras vivas, pedras vivas, escogidos de Dios, hijos y hijas de Dios, colocados colocados en el reino de Dios en este tiempo final. no tempo final. Y ahora hemos visto Temos visto por qué porque la lluvia tardía a chuva será cae en el oeste. La lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo cae en el oeste no oeste, sobre la viña del Señor, sobre la iglesia del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, para la cosecha, para que se madure el fruto, el sol o sol le dé y madure ese fruto nele e amadureça esse y se produzca seja la cosecha, a colheita, se produzca seja produzida la transformación nuestra nossa transformação y el arrebatamiento nuestro, siendo llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. cordeiro no céu. Ahora hemos visto Agora temos visto este gran misterio esse grande mistério del reino de los cielos dos céus, en la iglesia de Jesucristo, de Jesus Cristo, siendo manifestado sendo manifestado en el día postrero. no dia. Hemos visto Temos visto cómo como en la viña del Señor na videira do Senhor cayó la lluvia temprana caiu a de la chuva enseñanza de la primera venida de Cristo, y cómo para ese tiempo final como nesse tempo final. la lluvia tardía cae, A chuva serôdia cai y cae también e também la lluvia temprana. cai a chuva temporânea. Ahora Agora, leamos en Oseas leamos em Oséias lo que Dios dice o que Deus diz para que así tengamos el cuadro claro para que assim tenhamos o quadro claro de lo que está esperando el pueblo hebreo. do que o povo hebreu está esperando. Capítulo 6. Capítulo 6. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vinde e tornemos para Jeová, porque ele despedaçou e nos sarará, fez ferida e abrigará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Hasta aquí habíamos llegado Até aqui temos chegado. cuando tuvimos que ir hasta San Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Até São João no capítulo 6, versos 39 e 40. Aquí establece que la resurrección es para el tercer día, Aqui estabelece que a ressurreição é no terceiro dia. para el pueblo hebreo. Para o povo hebreu. El tercer día es el tercer milenio O terceiro dia é o terceiro milênio. de Cristo acá. Desde Cristo até Ese es el día postrero delante de Dios. é o último dia diante de Deus. Y ahí es donde Cristo E aí é quando Cristo resucitará a Israel como nación. dará Israel como nação Colocará su espíritu en Israel. em Israel. Porque el cuerpo sin espíritu O corpo sem espírito está muerto. está morto. E Israel, siga el espíritu de Cristo en medio de ellos, O espírito de Cristo entre eles está muerto, aunque están constituidos como una nación. esteja como uma nação. Pero necesita Mas que el Espíritu de Dios regrese al pueblo hebreo. regresse ao povo hebreu. ¿Para qué? Para quê? Para que el trono de David O trono de Davi sea establecido y se siente sobre el trono de David sente-se sobre el Mesías, el rey sobre el pueblo hebreo. Y así Israel estará resucitado con vida, con el Espíritu de Dios en medio de Israel, sentado en el trono de David. no trono de Davi. Así es como Dios Assim é como Deus restaurará restaurará a Israel Israel en esa resurrección. nessa ressurreição. Y entonces Então, tendrá rey. terá um rei. Ya no será gobernado más Não serão mais governados por presidentes por presidentes o primer ministros por primeiros o cosas así, ou coisas assim. sino que será gobernado Que serão governados por un rey, por um rei, el Mesías prometido. Messias prometido. Cristo dice, Cristo dice, y a la que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. concederei que se assente Ese es el trono de David, esse é o trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. do meu Pai no seu trono. El arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María Disse a Virgem Maria que Dios que Deus le daría a Jesús daria a Jesus el trono de David. o trono de Davi. San Lucas, São Lucas, capítulo 1, capítulo 1, verso 32, verso 31 al 32. versos 31 e 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ese es el trono de Jesucristo. Este é o trono de Jesus Cristo. Ese es el trono Este é o trono donde Él se sentará onde ele se assentará y se sentará con Él e se assentará com ele, al vencedor. o vencedor. Ese será Esse será el obrero, o obreiro, el que estará en el día postrero, o que estará no último dia, el labrador o lavrador del día postrero, do último dia, que estará trabajando estará trabalhando en la viña del Señor, na en la iglesia del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora Jesucristo Agora Jesus se sentó en el trono del Padre. se sentou no trono do Pai. El trono donde Jesucristo se sentó O trono onde Jesus Cristo se sentou es el trono del Padre, é o trono do Pai. pero el trono de Jesucristo O trono de es el trono de David. é o trono de Davi. Y ahora E agora ese trono esse trono será ocupado por Cristo será ocupado por Cristo. y durante el reino milenial Durante o reino milenial, Cristo gobernará Cristo sobre el governará pueblo sobre hebreo o povo hebreu desde ese trono, desde esse y con él estará sentado en su trono seu trono el vencedor. o vencedor. Sigue diciendo, Segue dizendo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. conheçamos e prossigamos em conhecer Jeová. O sea que van a conocer Ou seja, que conhecerão cuando Cristo quando Cristo les dé vida lhes dá vida
se revele a ellos se revelar a eles, y durante el reino milenial durante o reino continuarán conociendo a Dios. continuarão ¿Por conhecendo qué? a Deus. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. De Jeová, como as Habacuc. águas cobrem o mar. Habacuc, Capítulo 2, verso 14. verso 14. La tierra será llena A terra será del cheia do conocimiento conhecimento de la segunda venida de Cristo, da vinda de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su gloria, en su obra de reclamo. da reclamação. Así será Assim, llena la tierra a terra será cheia del conocimiento de la gloria de Jehová manifestada en la segunda venida de Cristo. da vinda Como la tierra como a terra. ha sido llena del conocimiento de la gloria de Jehová manifestada en la primera venida de Cristo, en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, en su obra de redención en la cruz del Calvario. Para el milenio, la humanidad será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo y será llena Será cheia la humanidad del conocimiento de la obra de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa obra de reclamo será revelada a la humanidad que vivirá en ese reino milenial. milenial. Pero antes es revelado ese misterio a los escogidos de Dios del día postrero en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Era da pedra angular. Sigue diciendo, Segue dizendo: dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. conheçamos e prossigamos em conhecer Jeová. Como el alba está dispuesta a su salida. Como a alva será a sua saída. Y cuando nace el alba, E quando nasce a alva, ¿qué está sucediendo? o que está sucedendo? El sol O sol está surgiendo. está surgindo, Está naciendo el sol está nascendo de un nuevo día de um novo y dia. comienza a esclarecer. E começa a clarear, Comienza la mañana a surgir começa a surgir amanhã, hasta que el día até que o dia es perfecto. é perfeito. Ese día, Esse dia, para el sol de justicia resplandecer, para o sol da justiça resplandecer, es el día posterior delante de Dios, é o último dia diante, que es el tercer milenio de Cristo acá, que é o terceiro milênio desde Cristo até aqui, o séptimo milenio ou o sétimo de milênio Adán hacia acá, desde Adão até aqui. el milenio O milênio donde Cristo establecerá su reino. quando Cristo estabelecerá o seu reino. Y será E será su reino o seu el glorioso reino milenial de Cristo. glorioso reino milenial de Cristo. Y vendrá a nosotros, dice, como el alba está dispuesta a su salida. Diz como a alva será a sua saída. Malaquías capítulo 4, verso 2 dice, Malaquias capítulo 4, no verso 2 diz: a los que temen mi nombre, aos que temem nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. suas asas trará salvação. Y eso trae E isso traz un nuevo día dispensacional novo dia de descanso para el pueblo hebreo para o povo hebreu, y para los escogidos de Dios, os escolhidos de Deus, de la iglesia del Señor Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y vendrá a nosotros como la lluvia, E ele a nós virá como a chuva, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. como a chuva serôdia e temporã à terra. Como la lluvia tardía y temprana. Como a chuva serôdia Así e dice temporã. la profecía aquí, Assim diz essa profecia aqui, que vendrá el Señor que o Senhor virá al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Pero primero tiene que venir Mas primeiro tem que vir al Israel celestial, Israel celestial, que es su iglesia. que é a sua Por lo igreja. tanto, tiene que venir Portanto, tem que vir como el sol como o sol, de justicia naciendo. justiça nascendo. Tiene que venir como el alba, Tem que vir como a alva, o sea, ou seja, tiene que venir como el sol naciente, tem que vir como o sol, trayendo la mañana trazendo de a un manhã, nuevo día dispensacional novo dia de descanso, y de un nuevo milenio. de um novo milênio. Y tiene que venir E tem que vir como la lluvia tardía como a chuva y temprana. e temporã. ¿Y por qué coloca la lluvia tardía Porque coloca a chuva primero primeiro, y después la temprana? depois da temporada. Porque viene Porque vem con el mensaje com a mensagem de la lluvia tardía, del mensaje del evangelio del reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra reclamo. sua obra da reclamação. Y también Também
les explicará el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, bajo el ministerio del día postrero de los ángeles del Hijo del Hombre, manifestados esos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo, tanto la iglesia de Jesucristo como el pueblo hebreo están escuchando la predicación del Evangelio del Reino y también escucharán la predicación del Evangelio de la Gracia. Un mensajero enviado para la dispensación del reino con el mensaje del Evangelio del Reino, pero que les hablará acerca de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Y cómo recibir a Cristo como su Salvador? Lavar a sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Eso viene bajo la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Eso es la lluvia temprana. Y bajo la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que es de la lluvia tardía, viene la enseñanza para ser llamados, juntados, recogidos en el día postrero y preparados para ser transformados en este tiempo final. Con esta revelación obtenemos la fe, la revelación para nuestra transformación y para ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y luego, esta revelación de la lluvia tardía y de la lluvia temprana pasará al pueblo hebreo. ¿Han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo? Pero no han podido. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo rechazó a Cristo y la viña fue pasada para ser manifestada entre los gentiles, produciendo el fruto correspondiente. La iglesia de Jesucristo ha estado produciendo el fruto a medida que Cristo ha enviado esos labradores fieles y prudentes, a través de los cuales Dios, que es el dueño y el labrador mayor, ha estado obrando por medio de esos mensajeros para que esa viña produzca el fruto. Y ahora tenemos a la iglesia de Jesucristo produciendo el fruto, hijos e hijas de Dios para el reino de Dios. Hemos visto los labradores que Jesucristo ha enviado, los apóstoles, los ángeles y mensajeros y al ángel de Jesucristo para el día postrero. Hemos visto también que Cristo ha enviado colaboradores maravillosos con esos mensajeros para trabajar brazo a brazo en la viña del Señor, en la obra del Señor, para que así lleve mucho fruto esa viña, lleve muchos hijos e hijas de Dios de edad en edad, y en el día postrero la cosecha, el recogimiento sea grande de hijos e hijas de Dios de las edades pasadas, siendo resucitados en cuerpos eternos, y de hijos e hijas de Dios de este tiempo final que serán transformados y seremos todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y así estará todo el fruto de la viña del Señor recogido en cuerpos eternos y luego llevados con Cristo al cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial. Luego la cizaña será quemada en el horno de fuego en la gran tribulación, donde el fuego se desatará durante esos 3 años y medio de gran tribulación. Luego regresaremos con Cristo para el establecimiento de ese reino milenial, para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del buen labrador de Jesucristo. Por lo tanto, trabajemos en la obra de Cristo en este tiempo final.
somos obreros, labradores en la obra de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo resucita a los muertos creyentes en Él, nos transforme a nosotros y nos lleve con Él a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estaré nuevamente con ustedes en la próxima actividad, que será a las 2 de la tarde, Dios mediante, y el tema será el que hace las obras de Jesucristo, en donde veremos con detalles la obra de Jesucristo correspondiente a cada edad y la obra de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Y veremos cómo la obra de Dios, la obra de Jesucristo, ha sido llevada a cabo en las edades pasadas y cómo es llevada a cabo en este tiempo final. No les diré más en estos momentos, porque les estaría diciendo todo lo que tengo que decirles en la próxima actividad. En la próxima actividad veremos quién es el que hace la obra de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y con ustedes, nuevamente, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias a Dios por este mensaje tan precioso que nos ha sido traído en esta mañana. Pedimos a Dios que bendiga a nuestro hermano William y que nos bendiga a nosotros también en la actividad de esta tarde, a las 2 de la tarde. Ese mensaje también va a ser una gran bendición para nosotros. El que hace las obras de Jesucristo. Este mensaje de esta mañana ha sido una gran enseñanza para todo el pueblo. Que esta palabra de Dios se encarne en nuestros corazones y haga aquello para lo cual Dios la ha enviado. Amén y amén. Y todos a una voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios abençoe a William Soto Santiago con todas las benzos de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo
Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este gran mensaje y estamos preparando nuestros corazones y orando por la actividad de esta tarde para que Dios nos siga bendiciendo a través de su santa palabra. Voy a dejar a nuestro hermano pastor, para el hermano Juan Pereira, para que él ya nos despida como lo tienen ustedes acostumbrados. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Podem sentar-se, por favor. Devido a alguns contratempos, eu creio que nós teremos o almoço sendo servido aqui do lado, no valor de R$3, e tem o self-service. Os que acharem melhor, se quiserem procurar um restaurante, uma churrascaria, aqui bem próximo tem uma churrascaria aqui na frente. Só saiu aqui na direita e indo direto menos de 1 quilômetro. Assim nós vamos tentar sermos breves para que possamos começar, se não começarmos às 14, pelo menos próximo das 14 horas. Eu estou agradecido a Deus por, depois de aproximadamente 9 anos, nós temos conosco nosso irmão William e a presença de alguns irmãos que nós não conseguíamos ver aqui no Rio de Janeiro,